28, versículo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a empezar el capítulo 28 en esta tarde. Primeramente Dios, ahorita lo iniciamos ya. Empezamos otro capítulo nuevo. Dice la palabra de Dios, capítulo 28, versículo 1. En nombre del Señor Jesús, Señor amado. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo, o sea David, el siervo de Aquis. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Hasta ahí vamos a dejar la palabra de Dios, hermanas, y vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Dios mío. Llénenos, Señor amado, con su bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo, para su gloria. Que podamos recibir su bendición, entenderle y obedecerle con su amor, con su paz, con su presencia, Señor amado. Se lo pido, Señor amado, con el poder de su palabra, Señor bendito. Obra en nuestras vidas, Señor amado, con todos esos medios y recibamos su bendición, entendamos y hagamos lo que usted quiere, Dios mío. Para su gloria le agrademos los que estamos aquí y si alguien ve este video, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia. En nombre de Jesucristo, Señor amado, se lo pido todo, Señor bendito. En nombre de Jesús, Señor, se lo pido todo. Amén. Se puede sentar, hermanos, bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. En esta parte que llegamos ya de la palabra de Dios, hermanas, le voy a dar el tema, mi hermana, porque ya miré que está preparada. Amén. Voy a dar el tema de la palabra de Dios. El tema es la misericordia de Dios hacia David. No puedo decir, ¿verdad? Hacia David. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En esta parte que llegamos ahorita, nosotros, hermanos, del capítulo 28, sucede algo que, ¿cómo les explico, hermanos, de una forma más, que no haga tantas bolas, porque a veces como que hago como medio bolas, ¿verdad? Pareciera como explico no muy claro, tal vez en ocasiones. Aquí sucede, hermanas, del capítulo 28 hasta el capítulo 30, sucede que se empiezan a pasar cosas, por así decirlo, no por así decirlo, sino se encuentran temas muy personales el tema de David, la vida de David y la vida de Saúl. Pero lo que sucede, hermanas, que se tocan como por separado, pues. No sé si me di a entender. Lo que sucede es, hermanas, que de aquí en adelante se muestra, bueno, de aquí al capítulo 29 también y al 30 se ve cómo se muestra la vida de David y se muestra la vida de Saúl, pero cada quien viviendo su vida, pues aparte, pues. Cada quien viviendo su vida aparte y cada quien con sus vivencias, pues. Y lo que sucede, como en el capítulo 28, en los dos primeros versículos, el tema es David. David, que es el personaje más sobresaliente, porque es el futuro rey, elegido por Dios. Y el segundo personaje sobresaliente ahí es Aquis, el rey. El rey de Gat, donde David está refugiado con los filisteos. Pero después del versículo número 3, ya cambia todo. Y es otro tema. Ya no es David y Aquis, ya es otro tema. Ahora el tema es, sí la guerra que va a haber con Aquis, pero Aquis ni se menciona. Pero es, hermanas, el tema es de que las consecuencias que tiene Saúl de su pecado. Y el tema ya es Saúl, de versículo 3 hasta acabar el capítulo. Y entonces entramos al tema de Saúl. Y cuando entramos al capítulo 29, hermanas, ahora el tema ahí en el 29
Saúl ya no se cuenta. Ahora el tema, hermanas, ahora el tema vuelve otra vez. Vuelve a David. Y en el 30 otra vez se toca a David, pero Saúl después va a aparecer, ¿verdad? Entonces lo que sucede, hermanas, que en el versículo 1, el versículo número 2 de este capítulo, del capítulo 28, se toca a David, pero para continuar de la narración de David, la vida que lleva David, que va llevando David en ese momento, para continuar, nos tenemos que brincar hasta el capítulo 29. Nomás leer 1 y 2 del capítulo 28 y leer el capítulo 29, todo el capítulo 29. Para poder seguir una secuencia, pues. Una secuencia de un solo personaje, no mezclar temas, pues. Porque si no sucede de que uno está hablando de David, pero se acaba el tema de David. Parece que se acaba, pero nomás se detiene y ya se habla de Saúl. Y David quedó así, pero de repente sale otra vez lo que a David le seguía, pues. Que no se habló lo que le seguía porque se habló de Saúl. Y después sigue después David, después va a entrar después otra vez Saúl. Entonces, para hacer algo coherente, hermanas, en la narración que nosotros llevamos de todo el libro, porque nosotros llevamos la narración de todo el libro, pues. Entonces, para nosotros entender más bien lo que la Biblia nos quiere, que está enseñando aquí, en una secuencia pues más coherente para uno, es hacer la separación del versículo 1 al 2 del capítulo 28, de ahí el capítulo 29 leer, y mañana, si Dios quiere, regresarnos al versículo número 3 del 28 hasta el versículo 25 del 28. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Verdad? Sí, ¿se entendió? Amén. Entonces, de esa manera vamos a llevar bien la secuencia. Es que lo que pasa en la Biblia, por un ejemplo, es como que diga, no, ¿sabes qué? La Biblia está hablando de la hermana. Pero de repente deja de hablar de ella y ya no es el tema, está hablando de otra hermana acá. Y de repente ya se está hablando de ella, pero mucho. Pero de repente lo para y ya no habla de la hermana. Entonces, si yo hago eso, se va a ver como que ni doy ni ven acá ni acá. Entonces, voy a dar bien lo que dice la hermana, voy a parar lo otro, que quede pendiente y tocamos lo que le sigue para que vea, termina. Ya que se terminó todo de aquí, de un personaje, o si de hermana, vamos a la otra hermana, al otro personaje bíblico, lo que dice del otro hermano. Entonces, así ya tenemos bien la información, pues lo que el Señor muestra de cada personaje, pues. Porque si no, vamos a estar como a medias, pues. Y como que el hermano está regresando, ¿verdad? Y vamos a regresar, pero ya no. Ahorita vamos a ver hoy la misericordia de Dios con David. Pero el personaje aquí central obviamente es Dios. Pero el segundo personaje principal es David, el tercero es Aquis. Pero ya después que nos regresemos mañana si Dios nos permite, hoy cubrir lo que dije, si es que lo podemos cubrir hoy. A lo mejor sí, porque es grande la lectura, ahorita un poquito grande que voy a leer, pero es una explicación breve. Si lo podemos cubrir, ya después nos vamos a regresar mañana al capítulo 28 del versículo 1 al versículo 25, pero ya no va a ser David el tema. Ya el tema va a ser Saúl. Ya no David, porque es otro personaje. Lo que pasa es que en la Biblia a veces se mezclan las cosas, hermano. Y usted va a llevar todo, pues tiene que saber usted hacer las separaciones para poder bien entender lo que la Biblia está diciendo, pues. Entonces el Señor. Entonces el tema, hermanas, ahorita es de David. Vamos a centrarnos solamente en David, no en Saúl. Saúl, si Dios quiere, si cubrimos todo, mañana Saúl. Y vamos a ver solamente la misericordia de Dios hacia David. En el versículo número 1 dice, del capítulo 28 dice, aconteció en aquellos días, dice que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David. Aquí me voy a tener, hermanas, cuando Aquis le habla a David. Voy a quitarme las fuerzas, hermanas, porque siento que ya me está dando más calor. Aquí, hermanas, cuando dice así la palabra del Señor, lo que sucede, no sé si se acuerdan, que David estaba siempre perseguido por Saúl y Dios lo libraba, y a veces él perdonó a Saúl 2 veces, y otras veces Dios lo libraba de que Saúl lo matara. Entonces David, aunque miraba la mano de Dios, que no lo podía matar a Saúl, pero lo perseguía, y él 2 veces lo pudo matar, pero lo perdonó porque Dios lo hizo que lo perdonara. Obviamente que la Biblia no dice que Dios lo hizo, pero obviamente que es por Dios, porque él entendió de que era un gran pecado. La Biblia dice que no lo hizo porque era un pecado pues grande, lo entiende David así con lo que habló. Entonces
David cayó en el desánimo, pues siempre me está persiguiendo y va a llegar el día que me va a matar, ¿verdad? Que lo vimos la vez pasada, la semana, lo vimos, no la semana pasada, lo vimos antier. Vimos eso antier, en esta semana, que lo estamos viendo. Y David se cae en un desánimo y ya no espera que su guardador de su enemigo va a ser Dios, sino que el guardador de su enemigo, pues va, una de dos, o es Aquis, que es un rey que es un gobernador filisteo que se le pone como rey, o son los filisteos, o es el país de Filistea, pero hay algo de los filisteos donde Saúl no puede ir porque son más fuertes pues, que Israel, por los filisteos. Cuando los mencioné anteriormente, yo le dije, pura por misericordia de Dios, milagros. La Biblia muestra cómo Dios hacía milagros, o Dios dice, alguna te en tu mano, o de repente pasaban cosas raras, cosas milagrosas que pasaban porque Dios estaba haciendo milagros, porque no lo podía vencer pues Israel. Vas por la mano del Señor. Entonces, por eso, y David se va para allá, pero cuando se va con David para allá, hermanas, lo que hace David, hermanas, lo mirábamos antier, de que David le da la espalda a Dios porque se va a un pueblo pagano donde no tiene que estar, y porque está confiando ahora en esos hombres, en el poderío militar que ellos tienen, y ya dice que era lo mejor para él, lo mejor para su vida, era eso. Y dice a protegerse con ellos, y ya dejar de estar confiando acá que Dios los va a guardar, aunque siempre lo había guardado. Porque un día me van a matar, un día tal vez Dios no me guarda, tal vez, o sea, como, no dijo eso, pero es casi como si lo dijera, ¿verdad? Un día Dios no me, ¿qué tal si un día Dios no me guarda y ese día sí me toca, ¿verdad? Aunque no lo dijo así, pero dio a entenderlo, que un día lo iban a matar, y que lo mejor para su vida era irse mejor para allá. Y se va para allá y le resulta su trampa que hace, ¿verdad? Porque allá echó mentiras al rey, ¿verdad? Se acuerda que lo engañaba, le echaba mentiras cada rato. Que llegaba, que hacía unos matazones bien graves y regresaba y le echaba mentiras al rey. Y el rey le creía. Entonces, David, hermanas, como está allá y está refugiado, hermanas, en el tiempo antiguo lo que sucedía, que si uno iba, hermanas, y si uno se refugiaba, hacía otra parte como David lo estaba haciendo en otro reino, lo que pasaba, hermanas, de que al ser refugiado uno, pues uno también estaba obligado a que si venía guerra al país que uno ya se había ido a vivir, uno tenía que defender ese país, aunque uno no fuera ese país, porque ellos están dando a ti refugio, te están a ti recibiendo, y tú tienes que pagarles con pelear, con pelear contra los enemigos de ellos cuando vinieran a atacar. Entonces David, como se va para allá, hermanas, desobedeciendo al Señor, y aparte ya desobedeciendo al Señor, allá comete más pecados, comete grandes pecados bien terribles, las masacres que hacía y mentiras que se aventaban, ya lo vimos, y robos que se agarró robando, se convirtió en una persona ladrón, una persona que mentirosa ya lo había sido antes, y Dios lo perdonó, pero otra vez andaba en lo mismo, y aparte ahora sanguinario que mataba a todos, hombres y mujeres, a todos les desgraciaba la vida más para cuidar su pellejo de él mismo, ¿verdad? Es una cobardía bien feo eso. Imagínense que desgracia a todos, porque yo me salvo, es una cobardía. Recuerdo, sabes que si por van a morir todos, pues mejor uno sale, ¿verdad? Es una cobardía bien grande, pero pues así somos los hombres cobardes, ¿verdad? Solamente Dios nos puede dar valor. Entonces, ahí estaba así, pero lo que pasó, hermanas, que después vinieron más consecuencias del pecado de David. Vimos a antier que a David le empezaron a venir consecuencias por su pecado. Y tenía que estar hasta mintiendo para protegerse y echaba mentiras por su pecado. Le venían consecuencias de sus pecados. Le venían consecuencias. Y él hacía más pecados para librarse de las consecuencias. Y pues tenía otro pecado más. Entonces ahora le viene otra consecuencia por su pecado. Aquí lo que estamos viendo ahorita, hermanas. La consecuencia de su pecado aquí que le viene a David en el día de hoy que nos toca en la lectura es de que David, como se refugió allí, hermanas, en Filistea, se refugió en la ciudad de Gat con el gobernador Aquis. Entonces, cuando ya tenía que ir a la guerra, hermanas, el rey Aquis, que se juntaron, todos los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, y pues obviamente lo pueden destruir como si nada Israel. Entonces se juntaron todos para pelear contra Israel. Lo que pasó es de que el rey Aquis le dice a David, pues que lo tiene que acompañar a pelear. Y David está, hermanas, tiene otra consecuencia más de su pecado, porque al estar donde no debe, desagradando a Dios, se comprometió a pelear por ellos. Y la cosa que al pelear por ellos, hermanas, David iba a pelear contra el pueblo de Israel, pues. O sea, David se comprometió, hermanas, a estar amarrado a ellos
y tenía la obligación, si no lo hacía lo mataban a él y mataban a sus hombres, así era como se hacía antes, si no lo hacías, en esa obligación cuando ya te comprometías así, que ya te dieron refugio y tienes que ir a pelear. Entonces, si David decía que no, pues usted lee la Biblia, usted sí ha leído este libro, o si lo empieza a leer, o si lo continúa leyendo, va a ver que David en ninguna parte dice, yo no lo voy a hacer, porque sería que le dan cuello a David. Y a sus esposas se las matan, los matan a sus soldados y le matan a las mujeres, y otra vez David se lleva a todos entre las patas, ¿verdad? Como se los traía a todos así. Que se los llevó allá pues a donde no tenía que estar y a tal pueblo también mal, ¿verdad? Entonces, David ya está comprometido. Le dice, vas a pelear, le dice, vas a tener que pelear conmigo, le dice Daquis. Pero es pelear contra, y tienen que ir a matar judíos, hermanas. Tienen que ir a matar judíos y se topan al ungido de Jehová, entonces, a Saúl. Y si a David le tocaba darle, tenía que dar él, que decía que no era pecado, le tenía que dar a quien fuera. Entonces, David está en ese compromiso, hermanas, y es una consecuencia de su pecado, porque nosotros pecamos, hacemos pecado, nos satisfacemos en nuestro pecado cuando lo hacemos, y ya que lo hacemos, nos arrepentimos, le pedimos a Dios perdón, pero también a veces vienen consecuencias del pecado aparte. Por eso yo le aconsejo, hermanas, en el amor de Dios, cuando usted peque, porque todos pecamos, y siempre vamos a pecar tristemente, no porque digo, que pecar, sino porque es la realidad que nos vence el pecado en ocasiones, y siempre nos vence. Hay que pedir a Dios perdón cuando pecamos, y pedirle a Dios que quite las consecuencias de nuestro pecado. Yo le digo eso a Dios, le pido eso a Dios, le pido misericordia, le ruego misericordia, me humillo con Él, y le ruego de que, cuando le pido perdón, también le ruego que por favor quite la consecuencia de mi pecado, porque me da temor que Dios me permita que reciba lo que me merezco, porque puede ser que Dios ya no te castiga, pero de todos modos te pasa algo humano, se te desgracia la vida en algo, porque es la consecuencia de tu pecado. No te vas al infierno, no te quedas cuando Cristo viene, pero si Dios te manda una disciplina, te manda una enfermedad, te pasa una desgracia, te pasa algo, entonces, porque te mandó una consecuencia el Señor. Entonces, porque hay consecuencias, ¿verdad? Y hay consecuencias también humanas, como es que son humanas, hay que Dios nos manda, hay consecuencias humanas de que con personas nos metemos en problemas. Como David con su pecado se metió en el problema de que se amarró al rey y tenía que pelear. Y hermanas, tenía que ir a matar judíos, fíjense, hermanos. Él era el rey legítimo. También no fue Saúl, pero Saúl ya era desechado por Dios. Él tenía que estar ya. Él era el rey de los judíos y tenía que ir a matar a los judíos. El rey de los judíos tenía que ir a matar a su propio pueblo. Fíjense, hermanas, qué grave es. Y él que no quería levantar la mano contra el ungido de Jehová, contra Saúl, ahí sí se lo topaba, tenía que levantar la mano y acabarlo. Porque si no, al ratito te matamos a ti, David. Pues David, pues obviamente, como igual que nosotros, también le daba miedo. Usted ve en la Biblia cómo se asustaba David. ¿No se acuerda que hasta fingió que estaba hasta loco? Y cómo se asustaba a veces, y Saúl también se asustaba. Y también todos nos asustamos también tremendamente. Todos nos pasa. Todos nos asustamos tremendamente también. Somos hombres, pues. Pero aquí se ve, hermanas, las consecuencias que traen el pecado, hermanas. Hay personas, está bien triste y la verdad me siento hasta mal decirlo, pero hay personas que a veces, pobrecitas, caen en una tentación de una infidelidad. Y caen en una infidelidad, y por un rato de infidelidad que cometen, no justifico eso, lo digo por eso, porque se desgracia su vida, por eso digo por la forma, de esa forma lo digo, no que justifico. Por eso se acaba su matrimonio, se desgracia todo y ya se queda todo acabado. Porque el pecado trae destrucción, trae muerte espiritual y trae destrucción, es un desastre. No digo que cuando peca un hermano ya se muere espiritualmente, no sino que trae destrucción, trae destrucción a las vidas más bien, ¿verdad? Y trajo muerte espiritual, pero al inicio, ¿verdad? Al inicio, cuando pecó Adán y Eva, que murieron espiritualmente al pecar. Entonces el pecado es destructivo. Y ¿quién podrá contra él? No podemos nadie, solamente por Jesucristo, que Dios nos ayude para poderlo vencer. Nos ha ayudado a vencerlo, solamente nos puede ayudar a vencerlo, porque sin la mano de Dios no podemos hacer nada. Estamos en victoria en muchas cosas por la mano de Dios. Y sin la mano de Dios nada podemos hacer. Bendito sea el Señor. Ese que nos ha guardado, bendito sea el Señor, y en el que esperamos que nos va a ayudar. Dice el versículo, continúa, dice el versículo 1, lo sigo leyendo, dice, lo voy a leer adelantado, lo voy a leer todo, hermanas, porque luego se hace con mucho revoltijo. Dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas
para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Versículo 2 dice: y David respondió a Aquis: muy bien, o sea, matar judíos, Y David: sí, muy bien, dice David que sí. Dice: tú sabrás lo que hará tu siervo. El siervo de Aquis es David. Y Aquis dijo a David: por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Fíjense, hermanas, uno puede ver, hermanas, cuando se habla en la palabra de Dios acerca de Aquis y de David, conforme se va mostrando más y más cosas de ellos en el tema de ellos dos juntos. Usted puede ver, hermanas, de que David, hermanas, tristemente, cuando está con Aquis siempre está en pecado. Pero está en pecado, pero no está en pecado porque Aquis le dice: ven, vamos a andar haciendo cosas que están mal, ¿verdad? Sino que David está en pecado porque anda en rebeldía y se va con Aquis y David lo busca. Pero Aquis, aunque es malo, hermanas, aunque es una persona mundana, aunque es una persona que está sin Dios, Aquis se ve hasta más bueno que David. Aquis confiaba en David, hermanas. Y es un impío, confiaba en David. Y le dice aquí, lo que le dice aquí a David, hermanas, él le dice en otras palabras: te voy a hacer a ti que seas mi guardaespaldas toda mi vida. Mira, hermanas, usted si es una persona, usted que tiene mucho dinero, es muy poderosa, para confiar que un hombre o una mujer que esté bien capacitada, bien preparada, que la esté entrenada, pues pasó a armas y pelear y todo. Pero para usted ponerla, que usted a su guardaespaldas de usted, si usted es una persona poderosa y todo, tiene que ser una persona que usted confía que esa persona no le va a hacer algo a usted, porque usted es una persona que a cualquiera le puede hacer algo, porque eso es muy importante. Y él está confiando en David, que sea su guardaespaldas, pero no como le hacen a veces personas, que es por un año, un tiempo, unos meses, o mientras van a un evento o algo, o por un tiempo, sino toda su vida hasta que Aquis se muriera. Fíjese él cómo confiaba en David, hermanas. Se ve hasta más inocente otra vez, Aquis, que David. Y se ve más limpio de corazón otra vez Aquis que David. Y David es el hombre conforme al corazón de Dios, fíjese. Pero es que así es, Dios nos pone en las alturas y nos viene la lucha, hermanos, si estamos en el suelo y somos los más acabados. El rato Dios nos pone acá y somos el gran hombre de Dios, la gran mujer de Dios. Porque todo es por Él y para Él, para su gloria. Amén. Porque solo Él es santo y poderoso. Y mantiene arriba al que quiere, y al que quiere soltarlo lo suelte, y nos hacemos pedazos en cualquier ratito. Porque estamos en las manos de Dios. Amén. Y aquí hasta el hombre impío se ve hasta más, se ve mejor persona, de mejor corazón, mejor pensamiento que David. Y él confía en David sin saber que David cómo lo engañaba y mataba a tantos de su pueblo y le echaba mentiras. Y lo estaba engañando. Y anteriormente también ya lo había engañado y así lo perdonó, porque eso sí se dio cuenta de que según estaba loco y ni loco estaba, ¿se acuerdan? Entonces, aquí se ve todo esto, hermanas, de cómo Aquis, siendo impío, aún se portaba, aún así, tenía hasta mejor, parece en ese sentido, porque David era conforme al corazón de Dios, pero aquí ya andaba ahorita en un momento de decadencia espiritual. Pero en este pasaje bíblico se muestra a Aquis como si tuviera hasta mejor corazón que el mismo David, que es el conforme al corazón de Dios, porque el que es conforme al corazón de Dios lo engaña a él bien tremendo, lo engaña bien mucho, le echa muchas mentiras y todo, y confía en él, hasta le regala un terreno grande y todo para que viva, y todo lo recibe y no lo mata, que tiene que matar a los enemigos. Luego le dice: tú vas a ser mi guardaespaldas toda mi vida, y todo, confía en él y todo. Y David lo está engañando con maldad. Fíjense, hermanas, ¿cómo son las cosas, Que Dios nos guarde, porque somos malos todos, hermanas, somos malos, ¿verdad? Y nosotros tenemos al hermano, ¿verdad? A la hermana, el hermano, la hermana, y no sabe, también tremendos a veces los hermanos y las hermanas, y somos tremendos, y no sabe uno. Entonces, en el capítulo, hermanas, 29, versículo número 1, vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Vamos a leerla, le voy a decir por qué la vamos a leer, hermanas. Porque el versículo número 2 termina en que David tiene que ir a la guerra, ¿verdad? Tiene que ir a la guerra, y dice David, pues que sí, que lo va a hacer, como quiera su siervo, él lo va a hacer, como quiera, su señor, su siervo lo va a hacer, que el siervo es David de Aquis. Aquí nos quedamos en el versículo 2 de que David va a ir a pelear contra los judíos
y pues nos va a matar judíos, pues. Así David va. David ya se quedó con Aquis. Aquel dijo, lo tienes que hacer. Y no, pues sí, lo voy a hacer. Pues está bien, le dice. Está bien, le dice. Sí, está bien. Pues las palabras que usa. Está bien. Y tu siervo va a hacer, pues, pues lo que diga el Señor, ¿verdad? Le diga. Entonces, en el versículo 13 en adelante, hermanas, ya no se habla de eso, es otra historia. Entonces vamos a eso mañana, si Dios quiere. Pero en el capítulo 29, versículo 1 en adelante, ahí se habla la historia que le falta del versículo 12 en adelante. Le falta en el sentido de hablar de David, pues. Hablar de qué pasa con David, de que va a pelear, no va a pelear, ya quedó que iba a pelear, pero qué va a pasar. En ese sentido continúa. Y vamos a ver ahí, hermanos, la palabra de Dios. Capítulo 29, versículo 1, dice así. Dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus campañas, de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquis. O sea, estaban pasando de revista a todos los soldados, o sea, estaban viendo a todos los soldados que estaban ahí, los grupos de 100, pasándole revista a todos los de 100, a los de 1000, a todos los soldados que iban a pelear contra Israel. Estaban haciendo eso los filisteos, estaban haciendo eso. Y cuando los filisteos estaban haciendo eso, pasándole revista o revisando a los soldados que iban a pelear contra Israel de Filistea, que grupos de 1000, grupos de 100, estaban haciendo eso, David venía atrás, él venía con sus hombres, pero venía con Aquis, que es el guardaespaldas de por vida de Aquis, que Aquis confía en él, como que es un hombre bueno y puede confiar en él. Fíjese, hermanas, el impío más sabe hasta de más buen corazón ahí, fíjese. Es que así somos, pues, los hombres. Yo le digo, o sea, así pasa, como ya lo expliqué. Y dice entonces la palabra de Dios, el versículo 3 dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? O sea, David y los demás que venían con David, que eran hebreos, que iban con Aquis. Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David? Es una pregunta. ¿No es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años? Y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Fíjese, este pobre hombre decía que no había hallado error en él, si sabía que cuánto lo engañaba. Todo el tiempo, dice la Biblia, que estuvo ahí viviendo con ellos, que fue 1 año y 4 meses, todo el tiempo ese que David lo anduvo haciendo, y que así se comportaba, siempre hacía sus masacres, y lo engañaba, sus masacres, y le preguntaba, ¿de dónde vienes? No, pues fui a matar judíos, y mataba de su pueblo, lo engañaba. Era un hombre así, y él dice, nunca he visto engaño. O sea, los demás hermanas, los demás reyes del país de Filistea, los demás gobernadores, pues, de Filistea, porque eran 5, le dijeron a Aquis, cuando vieron a David y vieron que venían los demás judíos, ¿por qué vienen estos judíos aquí? ¿Verdad? Estos hebreos, que es David y ellos. Y no les gustó, pues, que fueran ahí, que fuera David. Y él empieza a hablar de David, dice que David, que todos los días que ha estado con él y todos los años, que nunca ha visto ningún mal en él, sin saber que David sí le hacía mal y lo engañaba. Ahí se ve otra vez aquí mejor que David, ¿se fija? Es que así somos, hermanos, ¿verdad? Si Dios nos guarda. El versículo 4 dice, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron, dice. Se enojaron contra él y dijeron, despide a este hombre, o sea, David, para que se vuelva al lugar que le señalaste, o sea, para el lugar que le diste, a Ciclad. Que se vaya a Ciclad allá, que no venga a pelear, dijeron los demás gobernadores de Filistea. Dice, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que la batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? Y hace una pregunta de ellos. ¿Por qué? Dice, ¿con qué? Pues dice, ¿por qué? ¿Con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor? O sea, de Saúl. Dice que con las cabezas de estos hombres. Ellos piensan, ¿se nos va a hacer enemigo en la batalla David? Piensan así de David los otros gobernantes de Filistea, y le dicen a Aquis, y dice, y pues como ya todos sabían que ya no se llevaba con Saúl lo quería matar. Entonces, si a los enemigos nos cortan la cabeza a hombres de ahí, pues de los filisteos,
y se las lleva a Saúl y el tiempo pues se hace amigo de Saúl y es de la mejor forma que él se podría volver a la gracia de Saúl, pues, ¿verdad? Ellos creen así. Y dice el versículo 5, dice, hace una pregunta, dice, le preguntan al gobernador Aquis, los demás gobernadores, ¿no es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Le preguntan eso. Luego versículo 6 habla Aquis. Y Aquis llamó a David y le dijo, fíjese lo que hace Aquis, hasta lo hace por Dios, por el Dios de Israel, dice. No digo que creía en el Dios de Israel, pero lo hace por el Dios de Israel, dice. Le dice Aquis a David, vive Jehová, le dice así. Dice que tú has sido, fíjese lo que dice, que tú has sido recto, dice. Dice, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada, o sea, su comportamiento. Se le hace que David es recto y que siempre se ha portado bien. Lo tiene bien engañado, pues pobrecito, ¿no? Dice, en el campamento, dice conmigo. Dice, y ninguna cosa mala he hallado en ti, desde el día que viniste a mí, hasta hoy. Y lo tiene bien engañado. Dice, más a los ojos de los príncipes no agradas. Fíjense, otra vez se ve aquí mejor que David, ¿verdad? Y vamos a ver ese versículo 7, dice, y luego Aquis le dice, vuélvete pues y vete en paz, o sea que se vaya tranquilo. Dice, para no desagradar a los príncipes de los filisteos, versículo 8. Y David respondió a Aquis. David le pregunta a Aquis, aquí tiene signo de interrogación, dice, ¿qué he hecho? O sea, ¿qué he hecho? ¿Por qué quieres que me vaya? Pues, ¿verdad? Dice, luego le hace otra pregunta a David. David le pregunta otra cosa al rey Aquis, al gobernador. ¿Qué has hallado en tu siervo? Dice, ¿qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Hasta ahí me tengo, hermanas, en el 8. Aquí, como está aquí Aquis diciéndole que se vaya, pues, porque no le agrada, porque los demás gobernadores, a ellos no les agrada a David, como desconfían de él. Pero le dice, pero yo no, dice, para mí, dice, yo desde que te he visto, siempre he visto que cuando vienes, tú vienes y sales, y cómo te comportas desde que estás conmigo todo el tiempo, has sido recto delante de mí. No he encontrado, pues, cosa mala en ti, pues, sin saber que David era tremendón, se portaba, ¿no? Pero el pobre está engañado, pues lo tiene como una buena persona. Hasta lo tiene que, hasta en él, confía en su vida en él. Él dice que le cuida su vida y que lo protege, fíjese. Es el que está confiando en su vida. Pero, cuando le dice eso a David, para que David no vaya a pelear contra judíos, que no vaya a matar judíos, David empieza a hacerle preguntas. ¿Qué hice? Porque no me quiere llevar a matar judíos, pues, David. ¿Qué quiere ir a matar judíos o qué? Hay unos hermanos que dicen que David estaba fingiendo, pero la Biblia no dice que estaba fingiendo, pues, ¿verdad? Quién sabe si fingió o no, pero ahí le dice como que quiere ir a matar judíos, pues, ¿verdad? Luego le empieza a hablar así, y luego la última pregunta que le hace, le dice que, le dice el versículo, vale el 8 otra vez, dice, y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? Le pregunta eso, porque no lo dejen a matar judíos. ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy? Sí tenía cosas, lo que pasa es que él no se había dado cuenta de lo que tenía, pero la entendí como que se portó bien y que lo dejara a matar judíos. Para que yo no vaya y pelee, quiere ir a pelear David, contra los enemigos de mi señor el rey. ¿Quiénes son los enemigos del señor de Aquis? ¿Quiénes son los enemigos del señor Aquis o del rey Aquis? Los enemigos, los judíos. Entonces David, le dice a Aquis, le pregunta que por qué no lo deja ir a pelear contra los enemigos del señor de él, que es Aquis. Quiere ir a pelear con quienes quieren ir a matar judíos, pues David, ¿no? Aquí, hermano, le justifican, dicen los hermanos a veces en las vidas de estudio, no, lo que pasa es que David ahí estaba fingiendo y pues quién sabe, ¿no? La Biblia no lo dice. La cosa, hermanas, que David que iba a ir a pelear, pues contra iba a matar judíos, pues. Pero fíjese lo que dice el versículo número 9. Dice el versículo 9, dice, y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, fíjese, que era bueno ante sus ojos,
como un ángel de Dios, dice que era David para Aquis. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Es cuando le dice ahí de los príncipes, que ya dije que lo había dicho, pero que cuando lo hizo apenas. Pero fíjese Aquis cómo lo tiene. Tú eres bueno a mis ojos, eres como un ángel de Dios, le dice. Y lo tenía todo bien engañado. Fíjese. David, aquí me gusta porque se ve la realidad de las cosas, hermana. Uno dice, no, David, con fue el corazón de Dios. No, hombre, yo quiero ser como David. No, hermana, no sea como David, sea como Jesús. Amén. Si es como David, pues imagínese ser como David, como el corazón de Dios. Y si no fuera totalmente como David, al rato hasta andan las personas engañando a los hermanos de la iglesia, engañando al pastor, porque él engañaba a los de arriba y a todos. Y todos, eres bien bueno, y aquí con sus cosas acá escondidas, ¿no? Engañando a las personas y todo, eres bien bueno, no he encontrado mal, luego hasta dice David, ya ve que hasta él con sus mentiras le sale aquí y le dice, cuando según quiere ir a matar judíos, le dice, ¿qué has visto en mí? ¿Qué has visto en mí, en tus siervos, verdad? ¿Qué has visto mal en mí? Pues, o sea, como que, ¿te has visto como me he portado bien? Pues porque aquí no sabía, lo tenía bien engañado. Y aquí dice la palabra, es cuando engañaba a Aquis, dice la Biblia, y Aquis creía a David. O sea, Aquis le creía sus mentiras, pues. Lo tenía engañado, pues. Confiaba tanto en él. Dice que era recto, era bueno para él, lo miraba a él. Dice, a mis ojos eres bueno, dice, como un ángel de Dios, dice. Lo tenía como una persona bien buena. Entonces, dice el versículo siguiente, hermanas. El versículo 10, amén. Gracias, hermanita. Dice, levántate pues de mañana, ¿mande? Ajá. Le dice Aquis a David, levántate pues de mañana. Tú, o sea, que se levante David y los siervos de tu Señor. Dice que han venido contigo y levantándoos al amanecer, marchen. O sea, levantándose en la mañana, al amanecer, váyanse de aquí, marchen, pues que marchen para Ciclag, que se vayan para allá para que no peleen con los judíos, ¿no? Versículo 11 dice, que es el último versículo que vamos a leer, dice, y se levantó David de mañana, él, o sea David, y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Se volvió otra vez a Filistea David, donde estaba con los filisteos, a la tierra de allá. Dice, y los filisteos fueron a Jezreel. David se regresa al siguiente día en la mañana, como Aquis le dice, se regresa al país de Filistea. Y los judíos, pues ellos se van, pues, los filisteos, pues se van pues para pelearse, ¿no? Contra los judíos. Los filisteos se van para pelearse contra los judíos. Gloria a Dios. Es que pensé que dije al revés, no sé si me equivoqué. ¿No? Bueno, pues ya más claro lo dije 2 veces, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, en todo esto, hermanas, lo que ven los hermanos, y yo lo veo con mi lectura bíblica, y lo ven muchos hermanos en las Biblias de estudio, y lo titulan así. Ven que Dios obró con su providencia, pues que se le dice. O sea, eso de providencia se usa, hermanas, esa palabra, para dar a entender, para enseñar una doctrina que se le llama la providencia divina. Esa doctrina enseña que Dios controla todo. Como dije la otra vez, que si uno dice, ay, me corté, es porque Dios quiso. Ay, no me corté y me pasé cuchillo, es porque Dios no quiso. O sea, porque eso la Biblia lo enseña. La Biblia enseña de que pasa algo malo, así lo quiso Jehová. Pasa algo bueno, así lo quiso Jehová. Iba a pasar lo malo y no pasó, así lo quiso Jehová. Estábamos bien y está pasando lo mal después, y pues así también Dios lo va a querer, ¿verdad? Amén. O sea, todo está en las manos de Dios, pues. Entonces, aquí se ve, hermanas, que así Dios obrando a través de su providencia, a través de su control de todas las cosas. Por eso, lo titulan en las Biblias a veces, como título arriba lo ponen, que Dios salva a David. Aunque no se menciona a Dios, que Dios lo salve. Se enseña de que Dios salvó a David a través de los gobernadores filisteos que no querían que David fuera, para que David no fuera y no fuera a matar judíos, porque si no David hubiera ido o hubiera matado judíos. Dicen unos que no lo iba a hacer, que estaba fingiendo, pero ahí se ve la Biblia que sí lo iba a hacer. Que hasta decía, ¿por qué no? Que yo quiero. A lo mejor lo decía así fingiendo porque tenía miedo que lo matara Aquis, y pues como tenía miedo, para que Aquis piensa que yo estoy puesto y no me mate, no sé, ¿verdad? Puede ser. Pero iba a ir, porque si no lo matan a él, lo matan a su esposa y matan a todos los que están con él. Y a sus esposas también, a todos los llevan ahí.
Entonces, Dios, hermanas, permitió, aunque no se menciona que Dios lo hizo, pero como pasa lo que Dios quiere que pase, como pasa lo que Dios quiere que pase, entonces Dios permitió que estos gobernadores de Filistea no quisieran que fuera David a pelear contra los judíos, y de esa manera David no fue a matar judíos. Entonces, por eso aquí el tema, hermanas, de hoy era la gracia de Dios hacia David. Porque David estaba, hermanas, tenía la responsabilidad, porque eso era la ley antes. O sea, eso era algo que se hacía, pues, de ley, que si alguien te refugiaba, tú tenías que pelear contra los enemigos de ese cuando venían a atacarlo. Si ibas a otro país. Y David a fuerzas tenía que ir a hacerlo. Si él se rehusaba, lo que le iba a pasar a él, no era que, pues no quieres, bueno, pues te entiendo, pues, ¿verdad? Luego peor que es tu país, ¿verdad? Que vamos a ir a matar. No, lo mataban a él, tenía que ir a matar a su país, al que fuera, al país que fuera. Fueron otros países que ni conociera el refugiado, o fuera a su propio país, a su misma tierra, regresarse pero para matarlos, o que vinieran para acá y matarlos acá, como fuera. Tenía que hacerlo. Entonces David, por su pecado, estaba en la responsabilidad de matarlos, y hasta ahí se ve que él, yo lo voy a hacer, dice están bien, dice como que quisiera que, ¿no? Cuando le dijo que tenía que ir. Y le dice que su siervo pues lo va a obedecer. Y le dice que pues quiere, que por qué no lo deja pelear contra los enemigos de su señor, que son los judíos. Y todo, pues de qué dices en mí, qué malo, ¿verdad? Que mal dices en mí, que no me dejas ir a matar pues a judíos, ¿no? ¿Entender? Entonces, aquí lo que se ve, que Dios libra a David, hermanas, de ese enredo que él se metió, de esa obligación que él tenía. Se había enlazado a tener que ir a matar judíos, y parece que sí iba a matar judíos. Tal vez le tocaba el rey de Israel o cualquier judío que tocara, de todos, era un pecado muy grande. Y Dios lo libró de que fuera a matar judíos. Porque Dios hace todas las cosas y Dios permitió que así pasara. Porque estamos en las manos de Dios. Entonces aquí vemos la gracia de Dios, hermanas, cómo Dios lo guardó a él, y así Dios a nosotros pecamos. Y a veces nos vienen consecuencias de nuestro pecado. Le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona y nos viene una consecuencia mala, como a David le vino esa consecuencia por estar ahí, por estar pecando. Pero si le pedimos a Dios misericordia, podemos pedir a Dios, Señor, si tengo una consecuencia en mi pecado en esta noche, ¿verdad? Yo te pido que me perdones, ya me perdonaste, ¿verdad? Pero te pido que quites, Señor amado, las consecuencias de mi pecado. Porque el pecado trae consecuencias, pues. Es como una persona puede ser infiel a otra persona, una esposa, un esposo, o el esposo a la esposa, y pide a Dios perdón y Dios le perdona, pero el matrimonio se le acaba. Pero ya Dios me perdonó, sí, pero el matrimonio se acabó, está la consecuencia de todos modos. O hay personas que se agarran tomando, usando droga. Perdóname, Señor, y el Señor sí les perdona a los hermanos que andan así, que andan caídos. O reciben a Cristo y Dios se los perdona. Pero ya estando perdonados, de todos modos, al rato, estoy enfermo, me surgió esta enfermedad porque como yo antes usaba droga en el mundo cuando no era cristiano. O como yo tomaba mucho, me surgió esta enfermedad. Si Dios quiere, obviamente no surge nada, pero si Dios nos deja, normalmente como hombres, sí nos surge. Mire, a mí me gustaba mucho ver antes de Gigi Ávila, ves que hace les cuento, ¿no? El papá de Gigi Ávila cuenta que su papá tomaba mucho. Dice Gigi Ávila, su papá cuando no era cristiano, porque su papá después recibió a Cristo, y dice Gigi Ávila que su papá tomaba mucho cuando no era cristiano, y después Gigi Ávila recibió a Cristo, después lo recibió, creo que su mamá, y el último fue el papá, creo, si no me equivoco, algo así creo que fue. La cosa es que el papá recibe a Cristo, hermanas, y el papá caminó en Dios, y dice Gigi Ávila, de entender como, yo sí le entiendo como que era un hombre muy entregado a Dios. Así me quiero acordar como que algo así de entender, Gigi Ávila. Y el hombre estaba entregado a Dios, el papá de Gigi Ávila. Y él, después que ya estaba más grande y tenía ya ahora años en Dios, le vino una enfermedad. Le vino una enfermedad al papá de Gigi Ávila porque él tomaba cuando no era cristiano. Entonces Dios ya le había perdonado su pecado desde años atrás, hermanas. Él ya vivía para Dios, ya era cristiano, Dios lo había perdonado y todo. Pero después, a los años, se enfermó porque él hace muchos años atrás, cuando no era cristiano, tomaba y su cuerpo le dejó secuelas, que se enfermó después de ser cristiano a los años. Años de ser cristiano y después se puso enfermo a los años de ser cristiano. Le vino la consecuencia. Entonces,
Así lo que le pasa a David, está pecando y le vienen secuelas. No es que Dios lo libró de eso. Que estaba amarrado y tenía que ir a matar judíos. Entonces nosotros también, hermanas, podemos tener pecados y tal vez uno a veces por eso nos pasan cosas malas, ¿verdad? Y a lo mejor no tenemos nosotros nada de eso, ¿verdad? Pero puede pasar a veces de que a uno como cristiano tengamos algo mal, hermanas, en nuestra vida que nos ataca en cualquier aspecto que sea, no sé. Nomás Dios sabe en qué forma, si es que la tenemos en alguna manera, una consecuencia. Ojalá Dios quiera que no. Pero puede ser que tengamos porque hicimos cosas malas y nos tenemos las consecuencias. Tal vez Dios ya nos perdonó, pero ahí está la consecuencia. Por eso le digo, una persona puede estar tomando, drogándose, y le pide perdón, Dios le perdona, pero el cuerpo después le puede reaccionar mal y se pone mal. Pero Dios lo perdonó, sí, pero ¿cómo se murió de eso? Porque como usó esa droga, ya no es pecado, es porque su cuerpo se lo acabó, pues. Así es. Pero Dios ya le perdonó. Y así es. Entonces a David así le vinieron secuelas, entonces consecuencias del pecado. Entonces pide a Dios que nos quite, pedir misericordia, rogarle que nos quite las consecuencias de nuestro pecado, hermanas, si tenemos consecuencias. Como David, su consecuencia que le iba a llevar hasta matar judíos, y Dios lo libró de eso. Pedirle que nos quite consecuencias, si es que tenemos, y no nos pase así como al papá y Ávila, ¿verdad? Después de tantos años de ser cristiano, buscando de Dios, sin tomar ni nada, se enfermó por lo que se enferman por tomar y él ni tomaba. Pero como tomó antes, le vino la consecuencia de haber tomado y de eso murió. Fíjese, hermano. Ya ni en cuenta con eso. Mejor el varón ni se acordaba de la tomadera, ¿verdad? Que se tomaba antes. Pero pues el cuerpo pues, se lo dañó. Vamos a orar, hermanas. Amén. Vamos a hacer una oración. Si hay peticiones, vamos a orar.